el día de hoy. Les presento a Henry Alexander Barco. Él es el contralor de Despapeles y también es gerente de colaboración electrónica, por lo que de primera mano vamos a poder tener información súper importante y necesaria para este tema. Henry es profesional en contaduría pública de la Universidad de Santiago de Cali, tiene especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana y un MBA en Dirección General del Instituto Europeo de Posgrados y un magíster en Dirección de Empresas de la UNESI de Panamá. Él es la persona que está encargado de toda la parte, digámosle, financiera de cara al tema económico, financiero económico, que pena con ustedes, pero sí es la persona que se encarga de todos los temas administrativos y financieros dentro de la empresa. Entonces, no siendo más, quiero presentarles al señor Henry. Henry, bienvenido. Hola Andrés, muy buenos días para ti, para toda la audiencia y todo el personal de Contactamos. Muchas gracias por la invitación y estamos prestos pues a apoyarlos, a colaborarles y a aclarar muchas inquietudes que todos tus clientes y demás empresas que se han conectado a este webinar tengan para formularnos. Queremos compartir con ustedes no solamente la experiencia como empresa del sector real desde mi cargo de Contraloría, sino también desde la gerencia de colaboración electrónica, dada la participación que Dispapeles ha venido teniendo desde hace mucho tiempo, desde el año 2016, 2015, cuando sale el decreto 2242 de factura electrónica. Dispapeles ha sido una de las empresas pioneras en Colombia con la facturación electrónica y por supuesto hemos participado con la DIAN en todos los talleres, mesas de trabajo, en diferentes productos que la DIAN ha implementado de una manera obligatoria para todos los contribuyentes en Colombia. Estamos listos para apoyarlos, servirles y explicarles lo que tenemos nosotros y de conocimiento y experiencia. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Andrés. Perfecto, Henry. Entonces, siendo así, pues ya esperamos un ratito. Ya las personas que se iban a conectar ya están conectadas, así que podemos dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Cuéntanos entonces por dónde empezamos. Muy bien, entonces si me permiten voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Perfecta. Bueno, muy bien. Antes que todo, pues, nuevamente explicarle a toda la audiencia que esta alianza o esta sinergia de compartir conocimientos con ustedes, liderada por Contactamos, es una gran experiencia que vamos a tener todos, dado el conocimiento que tiene Contactamos en el manejo de outsourcing, de nómina, servicio de payroll, contratación de personas, etcétera, y la experiencia que tiene Dispapeles como proveedor tecnológico. Creemos que con esta alianza vamos a lograr que toda la audiencia y todos los clientes de Contactamos tengan de antemano una muy buena acogida y un buen conocimiento de lo que en adelante tendrán que cumplir las empresas. Entonces, lo primero que quisiera comentarles, de hecho, en el programa que tenía Andrés, dentro de los 5 puntos relevantes que vamos a tocar durante esta horita de charla con ustedes, teníamos uno de que las áreas deberían estar alineadas para tener un correcto cumplimiento. Estaba de quinto punto. He querido colocarlo desde el inicio, ¿por qué? Porque en este momento queremos nosotros sensibilizar a las compañías, sensibilizar a los equipos de trabajo en cada una de las compañías, que esto es una responsabilidad de compañía, no es una responsabilidad del área de TI o el área de nómina solamente. Entonces, a grandes rasgos quiero comentarles y como un contexto general de todo lo que está logrando la DIAN con esta nueva obligatoriedad de diferentes productos y obligaciones de carácter tributario y técnico. Recordemos que por allá en el año 2015 la DIAN saca un decreto, el 2242, que se formula o se obliga a la facturación electrónica sin validación previa. Luego sale la reforma tributaria 1819 del 2016, donde da un respaldarazo a esa obligatoriedad para los contribuyentes. Luego la 1943, que es otra reforma tributaria en el 2018. Finalmente la ley 2010 del 2019, donde formula una nueva modalidad de la factura electrónica llamada convalidación previa.
Posteriormente sale una serie de decretos, el decreto 358 del 2020, que hace referencia al documento soporte contable electrónico, que también ya las empresas venían trabajándolo de una manera manual y la DIAN ya lo va vinculando a una obligatoriedad de forma electrónica. Sale la resolución 042 del 2020, donde prácticamente afianza más la obligatoriedad de la factura electrónica, recalca el documento soporte de pago en nómina electrónica, recalca el documento soporte contable electrónico, habla sobre el factoring electrónico o la figura del RADIAM, y posteriormente pues sale la resolución 094 del 2020 y las últimas resoluciones que ustedes acaban de, creo que están fresquitas y acaban de leer, y fue la que generó toda esta clase de expectativa y toda esta pilosidad, digámoslo así, que la gente se puso las pilas a revisar qué es lo que está pasando y qué es lo que debo cumplir. La resolución 012 del febrero 9 del 2021, que habla sobre el documento soporte contable electrónico. La resolución 013, que es la que nos compete en esta charla, se refiere a toda la reglamentación y anexos técnicos de la nómina electrónica, y la 015 de febrero 9 también del 2021, que habla sobre el factoring electrónico, sobre el registro de eventos en el RADIAN, etc. Posteriormente pues salen otras normas como el decreto, o posteriormente no, paralelamente, durante todo este tiempo sale paralelamente el decreto 1154 del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, donde lo que hace es también dar un espaldarazo también a la factura electrónica y pone o garantiza la circulación de la factura electrónica como título de valor. Paralelamente a esto pues están saliendo todos los anexos técnicos que son resoluciones de la DIAN, y todo esto nos lleva a una cantidad de cumplimientos y a una cantidad de expectativa de lo que está pasando desde el mundo digital, de la obligatoriedad tributaria y técnica en Colombia, y esto hace que las empresas empiecen a ver esta obligatoriedad o estos compromisos como de una manera sistémica en la organización, donde transversalmente tiene que tocar todas las áreas, donde tenemos que entender que no es una obligación del área de TI, que no es una obligación del área, para el caso de factura electrónica, solamente del área comercial, de facturación, del área de cartera, que no es el área de gestión humana y nómina los que tienen que responder con el documento soporte de pago de nómina electrónica, que no es el área de contabilidad la que tiene que solamente responder por el documento soporte contable electrónico, sino que son todos los procesos son los que tenemos que alinearnos para poder entender que la compañía es la que está en riesgo si nosotros no tenemos una información completa, una información confiable y que damos un cumplimiento. Por eso me he atrevido a colocar este slide de sensibilización para todas las organizaciones. Sé que aquí la audiencia seguramente hay personal o profesionales del área de TI, hay profesionales del área de nómina y el área financiera. Tal vez no están los del área de facturación, tal vez no están los del área de impuestos, tal vez, o quizás sí. Pero quiero que se lleven este mensaje a las organizaciones. Nosotros tenemos que darle cumplimiento a todos los requisitos que la DIAN nos está exigiendo a través de toda esta normatividad y resoluciones que acabo de comentar. Tenemos que hacerlo de una manera sistémica, es decir, tiene que ser transversal a la organización. Nosotros, todos los procesos, el proceso de TI, el proceso de impuestos, el proceso de contabilidad, tienen una responsabilidad, y es una responsabilidad con la compañía, porque la compañía es la que responde ante la DIAN, pero estos procesos son los que tienen que responderle a la compañía. Si bien es cierto que el área de nómina está dedicada a cumplir el documento de soporte de pago de nómina electrónica, y el área de facturación, el de factura electrónica, ojo, hay un área de impuestos, hay un área de contabilidad que tiene que estar alineada, que tiene que estar involucrada. ¿Por qué? Porque la DIAN está recibiendo individualmente la nómina electrónica, por decirlo así, está recibiendo individualmente la factura electrónica, está recibiendo individualmente el documento de soporte contable de nómina. Pero ojo, la DIAN para su control fiscal está cogiendo toda esa información, la está consolidando y está armando un todo, una información única de la empresa. Pero si nosotros, independientemente, lo estamos haciendo y no estamos alineándonos entre nosotros mismos, entre nuestros procesos importantes, que son los que tienen que velar por el control fiscal en nuestra compañía, que es el impuesto, el área de impuestos y el área de contabilidad, pues podemos tener un alto riesgo de errores, de interpretaciones que la DIAN sí los va a coger rápidamente, porque ya va a coger toda la información, la va a consolidar y va a decir: aquí hay una inconsistencia, esto no me cuadra con la contabilidad, esto me cuadra con las declaraciones de impuestos, y nos va a requerir
o nos va, en cierta forma, podemos llegar también a incurrir en pérdidas económicas en la compañía porque no nos van nos van a desconocer los costos y gastos de la compañía o nos van a desconocer una deducibilidad de impuestos. Entonces, la invitación aquí es garantizarle a nuestras compañías el cumplimiento ante la DIAN. Primero, cumplimiento, es decir, cumplir estas normas, cumplir las fechas en que nos toca. Segundo, tener una información confiable. Esa información confiable tiene que ser que coincida con el área de impuestos, coincida con el área de contabilidad, coincida con el área de nómina, coincida con el área comercial de facturación, el área de impuestos del IVA, la declaración de renta en sus ingresos, etc. Y por supuesto tiene que estar completa. Nosotros no podemos trabajar como unas ruedas sueltas en la compañía solo para el cumplimiento. A mí me toca lo de nómina, a ti te toca lo de facturación, a ti te toca lo de contabilidad. No. Si estamos trabajando así, los invito a que reflexionen, los invito a que se alineen, los invito a que trabajen en equipo en las compañías, hagan un comité, como bien lo he hecho yo aquí en mi compañía como contralor, reuní al corporativo, le expliqué para dónde vamos con todas estas obligaciones obligaciones tributarias técnicas, qué es lo que pretende la DIAN, qué tenemos que hacer al interior de la compañía para no entrar en falso con nuestras informaciones o data que estemos suministrando. Entonces la invitación es garantizar a nuestras compañías cumplimiento, confiabilidad de la información y una información completa. ¿Para qué? Para que cuando estemos haciendo nuestra declaración de IVA, para el caso de la facturación electrónica, nuestra declaración de renta, para el caso de los ingresos por factura electrónica, para el caso de retención en la fuente, en el caso de la nómina electrónica, para el caso de deducción de costos y gastos en la declaración de renta por la nómina electrónica, etcétera. Toda esa información que independientemente estamos nosotros transmitiendo particularizadamente o atomizadamente a la DIAN, debe tener un sentido. Y ese sentido se llama conciliación. Tenemos que conciliar nuestra información contable, la nómina, impuestos, facturación, deducibilidad de costos, compras de bienes y servicios con documentos, soporte contable, etc. La invitación aquí entonces es, por favor, dar un buen uso de la información, evitemos sanciones y como lo decía Andrés, que me pareció magnífico cuando él hablaba al inicio del reconocimiento que tuvo, contactamos en innovación. Miren, la innovación está sobre la mesa y ahora con esta obligatoriedad de la DIAN, pues las empresas están obligadas a innovar, a evolucionar. Ya ahora todo es digital, ya ahora todo es electrónico, entonces nosotros tenemos que considerar que toda esta información digital y electrónica hoy por hoy va a ser mucho más rápida y va a llegar a todos los entes gubernamentales, de tal manera que no solamente la DIAN está recibiendo esa información, seguramente la UGPP, desde el punto de vista del control de la seguridad social, se va a pegar de la información que las compañías están entregando a la DIAN para hacer cruces de información, revisar el correcto pago de la seguridad social, tal vez por parte del Ministerio de Industria y Comercio se van a pegar para el tema de la factura electrónica como título de valor, que estén cumpliendo todos los requisitos de título de valor, so pena algún tipo de sanciones, no solamente desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, todas estas áreas tienen que estar involucradas. Insisto, tal vez aquí no esté en las áreas de contabilidad 100% o el área de impuestos, pero mi invitación es a que si hay líderes aquí en esta audiencia, por favor, armen un comité en sus compañías, hablen de este slide, si lo pueden tomar, lo pueden llevar como ejemplo y empiecen a revisar cada una de las normas, la de factura electrónica, la de nómina electrónica, la de documento de soporte contable, la del mismo factoring. A veces creemos que es que, no, a mí no me toca el factoring. Mentiras. A veces hay empresas que hacen triangulación o un factoring confirming. Están acostumbradas a que con un proveedor grande seguramente les negocia sus vencimientos de facturas a un plazo más extenso y entonces eso es un factoring. Solo que se llama confirming, es una triangulación. Pero a partir de más o menos abril, mayo, esto ya no se va a poder hacer de una manera manual ni física, es electrónico y ahí aparecen los famosos registros de eventos en el Radian, etc. Entonces, metamos en el cuento de la digitalización, metamos en el cuento de la información electrónica y tributaria que la DIAN muy claramente lo tiene, ella va a recoger toda esa información y seguramente va a empezar a hacer cruces por cada una de los diferentes declaraciones tributarias y deducibilidad de costos, gastos, ingresos grabados, excluidos. Miren, les coloco un ejemplo.
Las personas creen que cuando tienen un ERP, que tienen módulos, módulo de facturación, módulo de inventario, módulo de cuentas por pagar, módulo de tesorería, etcétera, están integrados y resulta que dicen, no, aquí yo no tengo problema porque lo que yo genero en la facturación o en la nómina, pues ya está directamente en la contabilidad. Mucho cuidado porque la contabilidad funciona con unas matrices contables, unas matrices de integración, interfaces. Se tienen que crear unas matrices donde yo coloco un indicador contable, un indicador de impuestos, donde yo digo, ah, ok, el producto X es ingreso grabado, el producto X tiene un IVA del 19 y el producto X, bueno, etcétera, tiene un indicador contable de impuestos. Si yo en mi matriz contable lo creo como para que me genere una interfaz como grabado y si supuestamente el producto realmente no es grabado sino exento, cuando yo lo saco en la factura electrónica y lo mando al público está saliendo exento, pero mi matriz contable está contabilizando mal. Seguramente cuando yo vaya a mandarle a la DIAN todas mis facturas, la DIAN va a decir, tiene tanta cantidad de valores exentos, tanta cantidad de valores grabados, tanta cantidad de valores excluidos. Cuando suma las facturas, pero usted en la contabilidad seguramente no lo tiene diferente. ¿Por qué? Porque la matriz de contabilización le quedó errada. O pasa en la nómina. Me explico. Para el caso concreto de nosotros, contactamos en un outsourcing de nómina. El outsourcing de nómina presta la operatividad de la nómina en las compañías. Genera todo el detalle de contabilización, de operatividad de los conceptos de nómina, horas extras, salario básico, salario integral, auxilios, deducciones, etcétera, y los tiene individualmente con conceptos en el programa de nómina. Pero esos conceptos del programa de nómina tienen que hacer unas interfaces a contabilidad. Como es un outsourcing, seguramente están creando archivos planos, algún método de integración de esa información, esa base de datos que trabajó Contactamos, y se la va a trasladar a la contabilidad de la empresa. Mucho cuidado, en ese momento en que cogen esa información y la trasladan a la contabilidad, se pueden ir errores en la contabilización. Puede ser que el documento de soporte de pago de nómina electrónica está perfecto y está muy bien y lo transmitimos a la DIAN, pero en el momento de contabilizar, esa contabilidad quedó mal. Entonces, cuando la DIAN vaya a hacer el cruce de información al final del año, entonces vamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque son muchos los documentos soportes que tenemos que transmitir y por supuesto tiene que estar conciliado. Ingresos, salario básico, salarios integrales debe ser igual a la cuenta de salarios integrales o salario básico en la contabilidad. Horas extra y recargos, el detalle de todas esas horas extra en valores debe ser igual al valor consolidado que contabilizo. Entonces, esa es la invitación. Me disculpan que me haya extendido en este tema, pero creo que es sumamente importante que lo consideremos tener como un trabajo en equipo y en comités en las compañías. Entonces, ahora sí, voy a pasar en lo que corresponde a la nómina electrónica para que entremos en materia. Bueno, antes que todo, vamos a hablar del marco normativo. Todo cumplimiento ante la DIAN tiene, hablando en temas electrónicos, tiene un marco normativo y tiene unos anexos técnicos. Ese marco normativo es el que regula el tema tributario de cumplimiento a los contribuyentes y el tema técnico, pues el que nos da la estructura y la modalidad de la técnica que tenemos que construir los famosos XML. Y aquí es muy importante entender lo siguiente. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver el estatuto tributario con la nómina electrónica? Si ustedes ven en la resolución 013, que acabé de nombrar ahora como marco normativo de lo último que salió, hace referencia al parágrafo 6 del artículo 616, raya 1 del estatuto tributario. Y ese estatuto tributario habla sobre el sistema de facturación, un sistema de facturación electrónica, pero ¿qué tiene que ver? Mucho cuidado, porque más adelante habla del sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compras y ventas, no solamente de ventas. Uno creía que solo era facturación electrónica, pero no, es aplicable a las operaciones de compra. Adicionalmente dice, y también en las operaciones de pagos tales como nómina, o sea que también está incluido ahí. El marco normativo nos obliga a dar cumplimiento al estatuto tributario en ese artículo. ¿Qué hay que considerar? Hay varios documentos, incluso está la factura electrónica, la nómina electrónica, está el documento equivalente, están los documentos de exportación, el documento de importación, el documento de soporte contable, etc. Todo esto están amparados bajo ese parágrafo 6 del artículo 616 del Estatuto Tributario. Debemos considerar lo siguiente en la nómina electrónica, lo mismo que para los demás documentos, que es un formato XML. Ojo, XML entra parte técnica, por eso en el slide anterior hablaba de la intervención del área de TI. Ojo, maneja unos códigos ya muy especiales con los cuales se va a llevar
una, un consecutivo fácil de identificar no solamente por la DIAN, sino por nosotros. Para el caso de la factura electrónica es el CUFE, Código Único de Factura Electrónica. Para el caso de las notas crédito, nota de débito y los registros de eventos del Radian se llama CUDE, Código Único de Documento Electrónico. Y para el caso de la nómina electrónica lo conocemos como CUNE, Código Único de Nómina Electrónica. Entonces estoy hablando como de la estructura del documento que tenemos que cumplir. XML, tema técnico, tiene unos códigos que garantizan el consecutivo y la identificación rápida. Tiene una firma digital, todos los documentos. Obviamente todo lo que tengamos nosotros que transmitir o compartir de una manera electrónica debe garantizar una integridad y una autenticidad de esos datos. Y pues por supuesto que y el no repudio de ese documento cuando lo vamos a transmitir. Y todo eso lo garantiza una firma digital. Debe tener unas normas tributarias, para el caso de la nómina, la factura electrónica, debe tener unos anexos técnicos, para cada uno de los productos tiene unos anexos técnicos, y por supuesto también en el caso de la factura electrónica tiene unos temas comerciales que están regulados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Eso es el marco normativo. Y hay que pedir, te interrumpo un momentico y te hago una pregunta porque realmente cuando hablamos del tema normativo se nos hace, pues sí, eso es lo que dice la norma y eso es lo que debemos cumplir. Pero cuando hablamos de la nómina electrónica como tal, ¿de qué estamos hablando? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar aquí a la definición de la nómina electrónica. Lo primero que hay que decir es que vamos a hablar las cosas por su nombre correcto. Nosotros generalizamos nómina electrónica, pero realmente no es una nómina electrónica. Ojo, es un documento soporte de pago de nómina electrónica. Documento soporte de pago de nómina electrónica. Es un documentico. Y es un documentico que más adelante lo vamos a ver más rápidamente, lo voy a explicar más detalladamente. Se reporta por cada empleado. No es la nómina, no es un reporte de nómina. Entonces, este documentico que voy a transmitir a la DIAN, más adelante vamos a la periodicidad, me va a garantizar a la compañía empleadora, en este caso Dispapeles, si tiene empleados, Dispapeles tiene que cumplir con esa obligatoriedad tal cual como lo exige la norma tributaria y los anexos técnicos. ¿Para qué? Para que al final del año, cuando la DIAN me sume todos esos documentos soportes de pago de nómina electrónica y me dé X valor de gasto de nómina, me pueda aceptar dentro de mi declaración de renta esa deducibilidad de costo y gasto de esos documentos soportes de pago de nómina electrónica que corresponden a un pago de salarios, a un pago de auxilios, a un pago de bonificaciones, etc. Entonces, lo primero que hay que decir, Andrés, es que es un documento soporte de pago de nómina electrónica que el cumplimiento es de cara al empleador, no al empleado. Ojo, el cumplimiento es de cara al empleador. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como lo explicaba al inicio, la DIAN va a coger toda esa información y va a decir, ok, Dispapele le reportó a Henry Barco X sumas de ingresos y X sumas de auxilios, X sumas de deducciones. Entonces la DIAN, ¿qué va a hacer? Con eso me va a hacer una declaración de renta sugerida y me va a decir, señor Henry, en marzo, abril o mayo me dice, esta es su declaración de renta, ya está hecha, por favor, págueme. ¿Por qué? Aunque ya lo vienen haciendo muy tímidamente, a veces llega una formulación de declaración de renta y no está completa, pues porque la DIAN no tenía, digamos, la información más completa, más detallada, como ahora sí lo va a tener cuando los empleadores empiecen a entregar esa información a la DIAN. Entonces, me preguntaban en algunas ocasiones, venga, pero es que el documento de soporte de pago de nómina electrónica, el empleador tiene que entregárselo al empleado. No, no, en ninguna parte de la norma lo dice ni es obligación. La empresa deberá seguir entregando su volante de nómina. Conocemos si se paga semanal, quincenal o mensual, la empresa empleadora tendrá que entregarle su volante de nómina al empleado, donde le está informando sus devengos, sus deducciones y el neto que le pagó. Y tiene que ser en el momento de la quincena que le está pagando. ¿Ok? El documento de soporte de pago de nómina electrónica es un documento con una periodicidad mensual, más adelante vemos la periodicidad, se tiene que presentar a la DIAN de parte del empleador de forma acumulada del mes anterior. Entonces, entendamos primero que es un documento soporte de pago de nómina electrónica que es de cara al empleador para deducir sus costos y gastos. Aquí viene una cosa novedosa. Cuando nosotros hacemos un símil con la factura electrónica cuando yo cometí un error en el precio, entonces yo genero una nota de débito de menor valor facturado, o una nota de crédito de mayor valor facturado, o si quiero dar un descuento le meto una nota de crédito, etc.
¿Qué pasa en el documento soporte de pago de nómina electrónica? Pues cuando yo lo transmito dentro de la periodicidad que más adelante vamos a ver y cometo un error a ese documento soporte de pago de nómina electrónica, yo puedo corregirlo, pero lo debo corregir a través de una nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, existe esa modalidad para yo corregir ese documento. A veces también me preguntaban, ¿qué pasa si yo en la primera quincena de enero tenía que reportarle las horas extras a Henry Barco y no le reporté? Y me di cuenta fue en febrero 15 y reporté, se las pagué en la quincena de febrero cuando yo ya había presentado el documento soporte de pago de nómina electrónica de enero a la DIAN dentro de los 10 primeros días del mes de febrero. No pasa nada. Yo no tengo que hacer una nota de ajuste allí, porque es que yo no estoy corrigiendo el documento soporte de pago de nómina electrónica, no lo estoy corrigiendo. Yo estoy pagando un concepto que dejé de pagar en enero, pero lo estoy pagando en febrero. ¿Cuándo lo estoy pagando? En febrero. ¿Cuándo es mi obligatoriedad de reportarlo? En febrero, porque en febrero es cuando lo estoy pagando. Entonces, pero si por alguna razón ese documento soporte de pago de nómina electrónica que yo ya había enviado a la DIAN dentro de los 10 primeros días, se me fue con un error, ese documento de Henry Barco, el de Henry Barco justamente, entonces yo digo, señores DIAN, esto me quedó mal, voy a hacer una nota de ajuste a ese documento. Y hago una notica de ajuste y se la mando en las mismas condiciones que se envía el documento soporte de pago de nómina electrónica, pero corrigiendo el documento soporte de pago de nómina electrónica de Henry Barco, o el de Andrés, o el de Verónica, etc. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué información debe contener ese documento soporte de pago de nómina electrónica? Primero, pues debe estar denominado expresamente que es el documento soporte de pago de nómina electrónica. Mucho cuidado con el nombre completo, ¿no? Es importante que todos estos niveles de detalle los tengamos muy en cuenta porque la DIAN en su validación seguramente nos puede invalidar o rechazar el documento. Debe tener la identificación tributaria del obligado, o sea, en este caso del empleador, el NIE, la razón social, como empresa obligada a generar ese documento, y debe tener los datos del beneficiario. En este caso, los datos del beneficiario pues, son el empleado, debe tener su nombre completo, su cédula, el documento de soporte debe tener el CUNE, que es el Código Único de Documento de Soporte de Pago de Nómina Electrónica, con el cual la DIAN y todos los entes que en su momento quieran hacer una inspección tributaria o una inspección de cualquier índole, un GPP, pues se va a referir a ese código único y será fácil de identificación. Y está el número consecutivo. Bueno, ese número consecutivo, diferente a la factura electrónica y diferente al documento de soporte contable, ese número consecutivo es interno. Aquí también me preguntaban y hago la aclaración. Este consecutivo que le voy a colocar a mi documento de soporte de pago de nómina electrónica, no debo pedir una autorización de la DIAN, no debo tener una resolución de numeración autorizada por la DIAN como si lo tengo en la factura electrónica y como si lo voy a tener en el documento de soporte contable. Aquí no, ese documento, esa enumeración interna la puedo colocar en mi compañía. Recomendaciones. Tiene un espacio de 13 dígitos, puede utilizar prefijos alfanuméricos y tener un consecutivo. Tengan muy en cuenta, al inicio de empezar a colocar esta numeración, reúnanse con los equipos, reúnanse con contabilidad, con impuestos, con nómina. ¿Cómo quieren ustedes llevar ese control? ¿Por qué? Porque el día que vengan a revisar un documento de soporte de pago de nómina electrónica de cara a la deducibilidad de un gasto en mi declaración de renta, seguramente no van a ir a buscar el de nómina, van a ir a buscar al de impuestos o al financiero. Y este señor tendrá que soportarle eso. ¿Qué tiene que hacer? El financiero tendrá que ir a nómina si es que no tiene el acceso y decir, hermano, necesito que me mande los documentos soportes tales, tales, tales y tales, porque tengo que presentárselos a la DIAN. Entonces, para identificar rápidamente estos documentos, recomendaciones, utilicen prefijos si tienen sucursales, agencias, distritos, regionales, utilicen nomenclaturas donde puedan identificar rápidamente el año 2021, 01 mes y el consecutivo, para que rápidamente cuando le pidan un documento digan, ah, ok, este es del 2021, del mes de febrero, y el empleado tal, y de la sucursal tal, rápidamente lo podemos traer desde una manera publicada electrónicamente, que es otra cosa que al final les voy a comentar. El tema de conservar estos documentos es electrónico y una manera de publicarlos de la manera funcional y gráfica para que los entes gubernamentales puedan identificar esa información. Muy bien, seguimos. Dentro de los otros
puntos que se deben tener en cuenta dentro del documento de soporte son los conceptos de devengos, y aquí es donde la gente empieza a preguntar y a hacerse como así, ¿qué tengo que reportar? Y aquí hago una especial aclaración y recomendación. Los conceptos devengados de los que se van a reportar el documento de soporte del pago de nómina, seguramente pueden haber infinidad de conceptos dependiendo del sector de las compañías. Las compañías tienen infinidad de conceptos, tienen auxilio porque sí, auxilio porque no, beneficios, incentivos, diferentes clases de salarios, etc. Pero ojo, esos conceptos de devengos así no se van a la contabilidad. Recuerden que la contabilidad van cuentas como salarios, si mucho salario integral, salario básico, incentivos y comisiones, horas extras y recargos. En la contabilidad no va hora extra diurna, hora extra nocturna, hora de recargo nocturno festivo. Allá no va eso, va es un valor de hora extra. Y ahí es donde viene mi recomendación de tener mucho cuidado en la conciliación del nivel de detalle de los conceptos de devengos con la interfaz contable cuando van a contabilizar ya a nivel de grupo de cuentas contables. Los conceptos deducidos, lo mismo que los devengados, van a haber una cantidad de conceptos de deducciones de tipo legales como la seguridad social, salud, pensiones, retención en la fuente. Ojo, mucho cuidado. Miren, las compañías a veces no le paran mucho cuidado a la retención en la fuente sobre salarios y simplemente hacen una revisión de sus declaraciones de retención a la fuente que les practicaron y que practicaron por compras a proveedores, acreedores, etc. Pero ojo que en la declaración de retención a la fuente va un rubrito que dice retención a la fuente sobre salarios, y ese valor que va allá es el que sacan de la contabilidad del área de impuestos. ¿Será que ese valor total que aparece allí coincide con todas las retenciones en la fuente de los documentos soportes de pago de nómina electrónica que yo le reporté a la DIAN individualmente por cada empleado? Es la incógnita. Eso es lo que tenemos que garantizar nosotros como equipos de trabajo conscientes y profesionales a nuestra compañía. Evitarles errores, evitarles sanciones. Total a pagar del empleado. Miren, alguien me preguntaba, miren, ¿qué pasa que si yo no pago la nómina o la pago después? No, señor, es que la nómina se debe pagar porque si le están prestando un servicio, se supone que la empresa debe pagar el servicio. Por eso llama documento de pago, soporte de pago de nómina. Y es allí donde se le debe colocar el total a pagar, incluso más adelante por ahí dice el medio de pago con el que lo hizo. Y por eso la periodicidad es mensual y mes acumulado anterior, porque se supone que usted ya debe haber pagado, ¿no? Debemos cumplir con la normatividad técnica, por supuesto están todos los anexos técnicos referentes a este producto. Y debemos colocar el método de pago, ahí muy claramente lo dice, si es efectivo, transferencia, cheque, qué sé yo. Ahí los anexos técnicos aparecen cada uno de los conceptos como debemos reportarlo. Se debe colocar la fecha y hora de generación. Ojo, no es la fecha y hora de generación. Cuando yo pague la nómina del 15 o la nómina semanal o la nómina del 30, no. Debo colocar la fecha y hora de generación de mi documento de soporte de pago de nómina electrónica. ¿Por qué? Porque esa fecha es la que la DIAN me va a validar que esté en el cumplimiento dentro del tiempo establecido en la norma. ¿Ok? Debemos tener la firma digital de quien hace el pago. Pues como lo decía, la firma digital es un requisito indispensable en todos los documentos electrónicos. Todo lo que nosotros manejemos electrónicamente debe tener una firma digital, pues como lo decía, nos está garantizando la integridad y la autenticidad de la información. Debe tener, bueno, el 3, apellido y nombre de razón social del número de identificación tributaria del proveedor de soluciones tecnológicas y la identificación del software. Bueno, aquí ¿qué aplica? Y vale la pena hacer una aclaración. Cualquier compañía contribuyente que esté obligada a transmitir el documento de soporte de pago de nómina electrónica a la DIAN y que quiera hacerlo directamente lo puede hacer. La DIAN en ningún momento está obligando a las compañías a contratar un proveedor tecnológico, y somos muy transparentes y honestos en decirlo. Si la compañía lo quiere hacer, lo hace, pero hay que tener mucho cuidado. Las compañías deben dedicarse a su core. De hecho, por eso ustedes tercerizan la nómina. Nosotros también lo hacemos. Nosotros somos expertos en comercialización de productos para el sector real y en prestación de servicios tecnológicos por el lado de mi unidad de colaboración electrónica. Nosotros no somos expertos en liquidar nómina, por eso contactamos, hace eso, es un outsourcing de nómina en el cual nosotros le delegamos esa responsabilidad a ellos porque ellos son los que saben. Pero lo mismo puede pasar con esta obligatoriedad de la DIAN. ¿Quién es experto en construir XMN? ¿Quién es experto en hacer estos desarrollos de comunicación con la DIAN? ¿Quién es experto en cada vez que la DIAN saque un anexo técnico con algunos ajustes en hacerlo de un día para otro? Nosotros, los proveedores tecnológicos. Entonces, la invitación es ahí,
que si ustedes por alguna razón no lo hacen directamente y contratan un proveedor tecnológico como Dispapeles, que para eso estamos, para servirles y llevarlos de la mano, pues entonces tendrán que reportar el nombre de la razón social de este proveedor tecnológico y el nombre del software. Bueno, la periodicidad. Sí. Henry, antes de que cambiemos la periodicidad, y es que tenemos una pregunta acá en YouTube, nos pregunta Valery Quintero. Según tengo entendido, las horas extras se deben reportar en el archivo con fecha real de inicio y fin y el horario que hizo el trabajador para generar esa hora extra reportada. Perfecto, muy buena pregunta y tiene razón. Está en lo correcto, como dice. Tengo entendido. Entendió muy bien mi querida Valery. En los anexos técnicos, cuando uno ve en la estructura, nosotros ya hemos venido trabajando en un JSON, una estructura que le estamos compartiendo a nuestros clientes con nuestro manual de integraciones, se explica claramente. Sí, y eso es una restricción, diría yo, para los sistemas de nómina. No solamente se va a reportar 2 horas extra diurnas, 5 horas extras nocturnas, no, se va a reportar 1 hora extra diurna, de tal hora a tal hora tuvo la hora extra diurna. El porcentaje que le calculé fue tal y el valor que le pagué fue tal. Va a ese nivel de detalle, mi querida Valery. Y entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de nómina hoy por hoy, muchos no llevan el detalle de las horas en que se calcularon las horas extras, sino la cantidad de horas extras, porque reciben las novedades de nómina de sus empresas. Y las empresas, a su vez, tienen unos software dedicados a control de personal, el control de accesos. Tienen unos relojitos con un software donde uno paga, marca tarjeta o con la huella digital voy entrando y él me está calculando la hora que entré y la hora que salí, sobre todo en las grandes plantas, en la industria, donde se llevan esos controles, y ese relojito tiene un software interno que es el que calcula, entró a tal hora, el turno de él era tal turno, entonces como salió posterior, tiene tantas horas extras diurnas. Él le liquida eso y se lo pasa a los coordinadores administrativos, a los administradores o a los analistas, y ellos con esa información la consolidan y le reportan como una novedad de nómina a Contactamos o al área de nómina de cada una de las compañías. Dice, este señor Henry tuvo tantas horas extras diurnas, tantas horas nocturnas, tantas extras festivas, pero ¿qué pasa? El señor de nómina confía en esa información, la trae por acá y la procesa en nómina para generar el pago. Pero muy bien, Valery. El anexo técnico me pide que coloque en el momento en que inicio y en el momento que termina la hora extra, tanto diurna como nocturna. Acá tengo una manito levantada de... Sí, Buenos días, soy yo. Gracias. Adelante. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Tengo una consulta respecto a los préstamos que se realizan a trabajadores y son deducibles por nómina. ¿Ese manejo cómo se da en este caso? Muy bien, en el anexo técnico también se reporta eso y ahí hablamos de las famosas libranzas, ¿no? Entonces recuerden que cuando a uno le descuentan por nómina y le pagan a un tercero, pues es una libranza. Tal cual se debe reportar la deducción que se le hace al empleado y a quién va el pago respectivo de ese descuento como libranza. Sí se debe reportar como deducción dentro del documento de soporte de pago de nómina. Y en el anexo técnico aparece el renglón donde se debe reportar. Yo creo que más que a un tercero estaba hablando de los préstamos de empresa. Es lo mismo, correcto, pero puede ser o un fondo de empleados, o puede ser un banco que hizo una alianza de libranzas con la compañía, o puede ser la misma compañía que le hace el préstamo. Pero en todo caso, a quien le devuelve el pago es un tercero, que puede ser la misma empleadora, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Ok, entonces... Continuamos. Gracias. Ok, con mucho gusto, muy bien. Entonces sigamos con la periodicidad. Por eso, cuando hacíamos mucho énfasis en el soporte de pago, resalto, subrayo y coloco en negrilla pago, es porque ya se pagado la nómina, por eso se llama soporte de pago de nómina electrónica. Y según el artículo 4 de esta resolución, pues nos dice que el plazo para la transmisión, generación y transmisión del documento de pago de nómina electrónica es dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta de los empleados. Es decir, todas las nóminas que yo pagué el 15 de enero y el 30 de enero, las dos quincenas,
tengo yo para reportarla dentro de los 10 primeros días del mes de febrero. Ese es mi plazo. Puede ser el 1 de febrero, el 2 de febrero, el 3 de febrero, 4, etcétera, hasta el 10. ¿Ok? Allí tengo para reportar el documento de soporte de pago de nómina electrónica. La nota de ajuste, pues no tiene una periodicidad porque yo puedo hacer la nota de ajuste posterior a la corrección, perdón, al envío del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Pero hay que considerar estos 10 días, ¿de acuerdo? Bueno, aquí preguntaban también es, ok, si yo entro, mi obligatoriedad entra el 1 de julio, que ahorita vamos a ver esos calendarios, ¿cuándo me tocaría? Pues a usted le tocaría reportar ese documento en agosto. O sea, yo no puedo reportar el 1 de julio, porque mi obligatoriedad arranca el 1 de julio, ¿cierto? Yo no puedo reportarlo el 30 de junio, dentro de los primeros días de julio, porque es que yo no estoy obligado todavía al 30 de junio. Mi obligatoriedad empieza el 1 de julio. Por consiguiente, mi primer soporte de pago de nómina electrónica lo voy a hacer dentro de los 10 primeros días del mes de agosto, correspondiente a la nómina de julio. Más adelante lo podemos ver más explícitamente en el calendario de obligaciones. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a generar y transmitir y validar el documento de soporte de pago de nómina electrónica? Todos los contribuyentes en Colombia que tengan una relación laboral y contractual con sus empleados. Es decir, me preguntaban, la empresa que tiene un empleado le toca, la empresa que tiene 10 empleados le toca, la empresa que tiene 10.000 empleados le toca. Ah, pero es que yo no estoy obligado a emitir factura electrónica. No importa, le toca. Porque es que estas dos cosas son excluyentes. Aquí yo no necesito ser obligado a emitir factura electrónica para que me obliguen a emitir nómina electrónica. No. Aquí la nómina electrónica están obligados todos los contribuyentes, que van a tener unos calendarios diferentes, pero a todos nos va a tocar, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta algo, porque es que por allá otras personas hablan de los empleados de servicio doméstico y mi empleada de la casa, etcétera. Hay que considerar que si primero yo tengo una relación laboral contractual con ellos y les estoy pagando seguridad social y todo, pues yo tengo que transmitir este documento de soporte de pago de nómina electrónica siempre y cuando, ojo con eso que le voy a decir, es que yo esté obligado a presentar declaración de renta y yo necesite deducir ese costo y gasto dentro de mi declaración de renta. De lo contrario, no. Recuerden que a las personas naturales nosotros no podemos deducir el gasto de la empleada como persona natural, ¿no? Dentro de mi declaración de renta. Tal vez las compañías sí, con sus personas de servicio general, etcétera, porque es compañía y puede sustentar que ese gasto tiene una relación de causalidad con el ingreso. En el caso de nosotros como personas naturales que tenemos nuestras empleadas en la casa, pues seguramente no necesitamos deducir ese costo-gasto y por consiguiente no deberíamos de transmitirlo, excepto, como les digo, que necesitemos deducirlo. Y siempre y cuando tengamos la relación contractual. Una consulta allí en ese diapositiva anterior donde estabas conversando sobre quién es el obligado, ¿sí? Cuando yo en mi empresa tengo empleados en misión, es decir, que ellos están contratados a través de una temporal o una figura completamente diferente, ellos son contratistas para una obra particular y a ese grupo de personas, yo como usuario debo hacer algo, o sea, yo debo reportarle algo a él. No. Entonces, y muy buena pregunta, Andrés, para de una vez hacer la aclaración. Recordemos que la obligatoriedad está de cara al empleador y aquel que tenga una relación contractual de carácter laboral. En este caso, por ejemplo, si contactamos, es una empresa que trabaja con servicios temporales y le coloca en misión a dispapeles trabajadores en misión, el empleador de esos trabajadores que llegan en misión a dispapeles no es dispapeles. El empleador es contactamos. Por consiguiente, contactamos es quien debe generar y transmitir ese documento. La obligatoriedad o el sujeto obligado en este caso es contactamos, que es el empleador de este empleado, que es el que le paga, que es el que le paga la seguridad social y lo tiene a través de una relación contractual. Dispapeles no, porque Dispapeles está recibiendo un servicio de una empresa que se llama Contactamos, que le está colocando unos empleados en misión. ¿De acuerdo? Entonces, la obligatoriedad recae sobre el empleador, más no de la empresa que recibe el trabajador en misión.
Ok, entonces en ese caso, nuestro grupo de empresas usuarias deberíamos aliarnos para poder hacer el reporte exacto para la nómina electrónica de ese empleador, para el soporte de nómina. Pues yo considero que, como digo, la responsabilidad de Contactamos y es el que tiene todas las novedades, el registro de la nómina, la liquidación de la nómina es Contactamos. ¿Que de dónde llega ese insumo para liquidar tu nómina? De las novedades que te entrega tu cliente donde tiene los trabajadores en misión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la obligatoriedad no es de tu cliente, la obligatoriedad es de Contactamos, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. ¿Desde cuándo rige la normatividad? Pues según el artículo 6 de la misma resolución, pues existen unos calendarios para aquellos que tuvieron la oportunidad de revisar el borrador de la resolución, cambió un poco y los rangos que finalmente quedaron y el calendario obligatorio es el siguiente. Anteriormente habían 3 grupos, hoy quedaron 6 grupos y depende del número de empleados que tenga cada una de las compañías. En este caso, por ejemplo, las empresas que entran más rápido son las empresas que tengan más de 251 empleados, entrarían el 1 de julio, y ahí es donde viene mi recomendación o mi aclaración, es que el 1 de julio empieza la obligatoriedad, pero no es que del 1 al 10 de julio yo ya tengo que reportar el documento de soporte de pago de nómina electrónica, no, no tengo que reportar lo de junio, no, mi obligatoriedad arranca el 1 de julio, por consiguiente mi nómina o mi nómina que le liquida a cada uno de mis empleados desde el 1 de julio es la que tengo que empezar a reportar en el mes siguiente, que es agosto. Por eso en el dos slides anterior hablamos de la periodicidad y decíamos que era acumulado el mes anterior, ¿de acuerdo? Para empresas de 101 a 250 empleados el 1 de agosto, otras del 1 de septiembre y así sucesivamente hasta el 1 de diciembre. Entonces, a mí me preguntan, bueno, ¿qué pasa si yo estoy el a ver, me explico, el 10 de julio, ya arrancaron la obligatoriedad, o estoy ya, sí, el 10 de julio y yo empezando julio tenía apenas 250 empleados. O sea que si tenía 250, ahí no estaba obligado en julio. Pero ¿qué pasa si me entró un empleado o 2 empleados durante el mes y quedé con 251? Ojo, que la obligatoriedad es desde el 1 de julio, le tiene que reportar en agosto. Pero si se disminuye, entonces me tocaría en agosto. Hay que considerar que los rangos están considerados de acuerdo a estas fechas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado para no ir a incumplir. Por eso les hablaba yo, tengan en cuenta el área jurídica. Bueno, a mí se me olvidó tocar ahora en las áreas involucradas y alineadas, que está el área de impuestos, el área de TI, el área de contabilidad, muy importante involucrar al área jurídica. Estas personas son expertas en interpretar normas, tienen un nivel de análisis diferente al de nosotros los financieros y nos ayudan y nos aportan mucho para no ir a incurrir en incumplimientos. En todo caso, de acuerdo con estos rangos, hay una cosa muy importante, miren, la habilitación. Aquí se surten dos procesos. La obligatoriedad, que es la generación y transmisión a partir de esas fechas que aparecen allí, y aparece otro proceso que no es menos importante, que es el proceso de habilitación. Y ese proceso de habilitación lo tienen que surtir todas las compañías antes del 31 de mayo. Entonces uno dice, ¿cómo así? A mí me toca el 1 de diciembre, ¿cierto? Pero yo tengo que empezar desde el 31 de mayo a habilitarme. Sí, señor. Entonces, porque si yo voy a tratar de transmitir mis documentos ya en producción obligados y no estoy habilitado, pues no va a pasar. Sencillamente me lo van a rechazar. Y esa habilitación es un proceso que se surte dentro del sistema informático electrónico de la DIAN, el CIE, el famoso CIE de la DIAN. Es un tema funcional. Aquí tenemos que registrar la compañía, registrar su NID, su razón social, asociar el proveedor tecnológico con su software y surtir un set de pruebas. Vamos a hacer una prueba de unos documentos de soporte de pago de una manera electrónica en un ambiente de pruebas de la DIAN, y si nosotros pasamos ese set de pruebas, ya que automáticamente quedamos habilitados. Aquí hay algo importante que también alguien en un momento determinado me lo preguntaba y decía yo, sí, tengan cuidado, porque es que cuando teníamos la factura electrónica, nosotros terminábamos el set de pruebas y la DIAN se tomaba un tiempito para habilitarnos. Nos actualizaba la responsabilidad 32 o 38 en el root,
una cantidad de cositas y tenía un tiempo para uno entrar. Ojo, cuando yo surto la habilitación en el CIE, automáticamente quedo en producción, automáticamente quedo obligado a presentarla. Entonces hay que tener en cuenta estos términos de tiempo. Allí es donde yo los invito a asesorarse, a tener un proveedor tecnológico que realmente los lleve de la mano, no solamente en el tema funcional, esos en la plataforma de la DIAN, si bien es algo muy no tan complicado, a veces nos crea problemas, pero nosotros tenemos la experiencia, ya hemos vivido 3 años y medio con la factura electrónica de todo este sistema de información que tiene la DIAN y cómo manejarlo. Tenemos canal directo como proveedor tecnológico para hacer preguntas, inquietudes o aclarar algunas cosas. Déjense asesorar, déjense llevar de la mano y tengan mucho cuidado para que cumplan cabalmente la norma. No vayan a entrar en un riesgo de que ya me habilité y automáticamente me puso en producción y no estoy preparado. Henry, qué pena, yo te interrumpo un momentito, porque hemos recibido muy pocas preguntas y yo creo que estos temas como tan nuevos siempre generan muchas. En caso de que quieran hacer preguntas, pues pueden hacerlo a través del chat y nosotros se las transmitimos a Henry por este medio. O inclusive aquí hay un par de preguntas esperándonos que podríamos antes de avanzar formularlas enseguida, ¿te parece? ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta, ahí sí, vamos a hacer la pregunta, le damos el espacio y luego Henry les escucha ya directamente. La primera pregunta que tenemos por acá es de Diana Castro. Diana pregunta que si el reporte de recargo nocturno y de recargos dominicales se maneja igual que las horas extras, es decir, con fecha, hora de inicio, hora final, tal. Sí, la respuesta es sí, tal cual. El nivel de detalle que se debe colocar en los anexos técnicos es igual al de las horas extras y con el cálculo del porcentaje incluso. Ok, y la otra pregunta, muchas gracias, que tenemos por acá es, con base en el calendario de implementación, ¿cuándo podría iniciar las pruebas en mi sistema? Miren, hay dos opciones. Su prueba en el sistema, si lo va a hacer directamente, pues tenemos que esperar que la DIAN habilite el SSE, o sea, el ambiente de pruebas, que todavía no lo ha habilitado. Y creo yo que estamos sobre el tiempo, porque si al 31 de mayo debemos estar habilitándonos, puede ser que a partir del 31 de mayo quede, o hasta el 31 de mayo quede la obligatoria solo para los que entran el 1 de julio. Todavía no hay una precisión en eso, pero para responder la pregunta es, lo podemos hacer siempre y cuando la DIAN nos habilite el ambiente de pruebas. Hasta ahora la información que tengo válida y certera de la DIAN es que a partir del 23-26 de marzo va a habilitar el del RADIAN. Recordemos que la DIAN viene con un gran éxito en la masificación de la factura electrónica y los documentos que tienen que ver con el artículo 616-1 que se refiere al sistema de facturación electrónica. Ha tenido un gran éxito, ha logrado masificar la factura como se lo propuso y paralelamente tiene dos productos o dos obligatoriedades que es el factoring electrónico con el RADIAN y la nómina electrónica. Realmente el que va punteando es el de factoring y por eso la DIAN habilitó inicialmente el proceso de pruebas con el RADIAN que arranca el 23 o 26 de marzo. Seguidamente a eso va a entrar el de nóminas. Yo creería que en abril ya haremos de tener nosotros un ambiente productivo, un ambiente de pruebas para empezar a hacer pruebas con la DIAN, el set de pruebas para posteriormente podernos habilitar hasta el 31 de mayo. Eso estaría perfecto. Por acá tenemos una pregunta aquí en Zoom. Entonces, permíteme, Luis, el acceso. ¿Sí? Puedes compartir tu pregunta porque tu nombre no me aparece. Me aparece una sigla MT. Sí, que tienen la mano arriba, pero no, parece que no. ¿Seré yo? Ah, sí, sí, es tú. Muchas gracias, buenos días. No he leído el anexo técnico, pero quisiera preguntar cómo funciona el reporte para el caso de las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales. Buena pregunta. Mire, la liquidación de prestaciones sociales usted la va a hacer dentro del mes en que está prácticamente liquidando la nómina. Usted está liquidando, coloquémonos en marzo.
Usted liquida la primera quincena el 15 de marzo, la segunda el 30 de marzo, pero usted puede hacer liquidaciones de vacaciones el 10 de marzo, puede hacer liquidaciones definitivas el 8 de marzo, el 20 de marzo, etcétera. Pero en todo caso, dentro de la liquidación, tú vas a tener devengos y deducciones, tal cual que una liquidación de nómina. Vas a tener tus devengos, tus deducciones y el neto a pagar en la liquidación. Esos valores y conceptos que tú estás liquidando en esa liquidación, valga la redundancia, de prestaciones definitivas o de vacaciones, pues simplemente al cierre del mes se le van a ir acumulando al caso, por ejemplo, para el caso, un ejemplo, Henry Barco, que recibió la quincena del 15, recibió vacaciones el 8 y de pronto me despidieron el 20 de marzo, pues todo eso se tiene que acumular en total de devengos, total de deducciones, y eso es lo que la empresa empleadora debe reportar dentro de los 10 primeros días del mes de abril, independientemente que sea una liquidación. No son documentos independientes, es un solo documento, soporte de pago de nómina electrónica de Henry Barco, que está acumulando todos los conceptos que recibió por devengo y deducciones, sea por liquidación de vacaciones, sea por liquidación definitiva o sea por liquidación de quincenas de la nómina normal. Ok, por favor discúlpeme, y en el caso de las vacaciones cuando son partidas y cogen 2 meses, ¿debo reportar en un mes una parte y en el otro mes la otra? Depende como tú estés contabilizando y estés registrando tu nómina. Recuerda que el documento soporte de pago en nómina electrónica se refiere al pago, es decir, si tú liquidaste tu vacaciones los dos periodos, ahorita en marzo, y le generaste a Henry un concepto de vacaciones de 30 días en el mes de marzo y tú lo registraste en el mes de marzo en tu nómina, hizo interfaz a la contabilidad que se le pagaron en la contabilidad que a Henry le pagaron vacaciones, por tanto, que va y cruza con las provisiones de vacaciones, etcétera. Si tú lo haces en marzo y está dentro de la nómina, dentro de las liquidaciones de nómina de marzo, pues en abril tienes que reportarlo, porque tienes que reportar todos los conceptos de devengos y deducciones en las que tú participaste o liquidaste a tus empleados. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, con gusto. Perdón, yo ahí también quiero especificar un poco más, pero si yo tengo, por ejemplo, unos días de vacaciones en el mes de diciembre y otros días en el mes de enero, ¿qué debo tener en cuenta ahí para reportar esos días? O sea, la respuesta es la misma. Si tú tienes unos días de vacaciones en enero y otros en diciembre, si los días de diciembre los liquidaste en diciembre, los reportas en enero. Si los días de enero los liquidaste en enero y quedó dentro de la nómina de enero, lo presentas en febrero. Ok, perfecto, gracias. Ok. Bueno, entonces continuamos. Ok. En cuanto al calendario, pues les decía que cambió un poco respecto al borrador de resolución que habíamos leído anteriormente la mayoría. Ahora existe también un calendario para aquellas empresas que entran. Ok, me preguntaban, ¿qué pasa si yo el 1 de julio todavía no tenía mi compañía? O en octubre, apenas la estoy creando y empecé ya a pagar mi nómina en octubre. Pues entonces la norma dice, para aquellas empresas que entran nuevas, que están creándose permanentemente, pues la obligatoriedad recae sobre los 2 meses siguientes contados a partir en que realicen los pagos o abonos en cuentas de nómina, ¿ok? Pero si creamos una empresa nueva, Andrés, para tus clientes, cuando llegue una empresa nueva, mira Andrés, soy emprendedor, tengo una empresa nueva y quiero que tú me hagas el outsourcing de nómina, entonces un momentico, sí señor, Henry, mira, aquí hay una normatividad, la 013, tú vas a tener que presentar documentos de soporte de pago de nómina electrónica, ahí te doy el soporte y la asesoría, tenemos ahí papeles, proveedor tecnológico que te puede ayudar con eso, etcétera. Pero hay que tener presente que no, hoy en día ser emprendedor, pues hay que considerar muchos temas tributarios, económicos, financieros, del Ministerio de Industria y Comercio y ahora técnicos tributarios, que son el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y por último, el calendario, el énfasis que yo les decía acerca de la obligatoriedad. El hecho de que yo no esté obligado a emitir factura electrónica no me exceptúa de cumplir con la nómina electrónica, es decir, todos los contribuyentes. Pero para este tipo de contribuyentes que no están obligados a emitir factura electrónica, su obligatoriedad recae hasta el año 2022. Prácticamente nos dan un año más. El 31 de mayo arranca la obligatoriedad de ellos y el 31 de marzo del 2022 será
habilitación correspondiente. Muy bien, aquí hay algo muy didáctico. Esto es un modelo tomado de la fuente de la DIAN, por supuesto, en una reunión de proveedores tecnológicos. Como les decía en el primer slide, Dispapel se ha caracterizado por ser un proveedor tecnológico, digamos que ha participado en todas las mesas de trabajo y talleres que la DIAN ha venido haciendo de cada uno de estos productos, llámese factura electrónica, nómina electrónica, factura electrónica, documento de soporte contable. Incluso Dispapeles pertenece a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, donde a través de gremio nosotros podemos hacer aportes a la DIAN, revisamos las resoluciones, los proyectos, los borradores, y pues también de nuestros clientes recibimos mucho feedback para hacer algunos ajustes a la norma, y nosotros participamos a través siendo pro tecnológico, a través del gremio de colaboración electrónica, y logramos que estos proyectos sean muy bien diseñados de cara al cumplimiento para los contribuyentes. Entonces está el modelo de la DIAN. Primero, tenemos un empleador que en este caso es Dispapeles, por ejemplo, o contactamos, pero contactamos como empresa empleadora, y tiene N cantidad de empleados. Cada empleado deberá tener un documento de soporte de pago de nómina electrónica. Ahí es donde viene la claridad, porque es que la gente habla de nómina electrónica y creía que era un reporte de la nómina electrónica para pagárselo a la DIAN. No. Por cada cantidad de empleados que yo tenga, esa misma cantidad de documentos de soporte de pago de nómina electrónica tengo que transmitirlo a la DIAN. Es decir, y cada documento de soporte de pago de nómina electrónica es un XML. Y cada XML tendrá su firma digital, y cada XML deberá tener la estructura correspondiente al anexo técnico. Y cada XML va a tener su consecutivo, etc. Es decir, cada XML que va a ir viajando es un documento de soporte de pago de nómina electrónica y corresponde a cada empleado que tenga la compañía. Insisto, los empleados que tienen una relación contractual y laboral con la empresa empleadora, más no el trabajador en misión. El trabajador en misión en la compañía le corresponde que lo genere y lo transmita la empresa empleadora, que es la que presta el servicio de empleos temporales. Muy bien, desde el punto de vista técnico, pues me pidieron no ser tan técnico, porque pues aquí la idea es entender el modelo funcional. Cada uno de estos XML que va a ser construido, generado y transmitido por un proveedor tecnológico que es el experto en esto, como Dispapeles, va a hacer la transmisión a la DIAN a través de un contenedorcito llamado Attached Document, y allí es donde se va todo. Es decir, si son 100, si son 50, si son 1000, van en un contenedorcito diciendo que contactamos, empleador, obligado a generar el documento de soporte de pago de nómina electrónica, entrega estos 1000 documentos de soporte de pago de nómina electrónica a la DIAN para que me los valide. La DIAN a su vez va a validar cada uno de ellos y va a dar una respuesta. Dentro del glosario que tenemos, tanto técnico como funcional, pues eso se llama una application response, que es una respuesta simplemente de la validación de cada uno de los XML. Como ven, tantos XML rojitos que ven acá, que es la obligatoriedad, la DIAN va a tener tantos application response, que son los XML azulitos que ustedes ven acá. Esto se lo va a devolver al empleador. Obviamente, el empleador, cuando reciba el XML, y tanto el XML generado como el XML Application Response, pues también van a llegar a través de un Attached Document, y ese contenedorcito es el que el empleador deberá conservar, guardar como un tesoro, porque eso es lo que en una inspección tributaria de cualquier ente gubernamental, pues son los que van a pedir para soportar los costos y gastos. Entonces, aquí interviene el Pro Tecnológico de Dispapeles, por aquí interviene el Pro Tecnológico de Dispapeles para recibirle, porque tiene una integración con el servidor de la DIAN, recibe la información y se lo guardamos, se lo custodiamos dentro de un año, que es lo que nosotros normalmente estamos incluyendo dentro de nuestra propuesta, pero si desean seguirlos guardando en nuestros servidores de una manera muy segura, muy encriptada, de una manera cifrada, para que las consultas sean solo las personas autorizadas para ello, lo podemos hacer a partir del segundo año. Tenemos una propuesta de la forma como se pueden conservar, guardar y publicar en el momento que así lo deseen. Ok. Ese es el modelo funcional. Ahora viene el modelo un poquito técnico. Quise hacer un diagrama muy sencillo donde le vamos a explicar qué pasaría y cómo damos cumplimiento. Todas las compañías van a tener un software de nómina, ¿sí?, con el cual generan su nómina. Puede ser un software de nómina directamente en su compañía, o pueden tenerlo terciarizado con Contactamos como servicio de payroll,
o sí, pueden tener esos dos. En todo caso, este software de nómina es la fuente de la información, allí es donde está la data. ¿Qué vamos a hacer nosotros como proveedor tecnológico? Integrarnos con ese sistema de nómina de una manera directa o indirecta, más técnicamente pues lo puedo explicar si así lo consideran, pero la manera indirecta es que ustedes no tengan un departamento de tecnología que no lo puedan hacer y nosotros le construimos un conector. Nosotros, nuestros ingenieros, le construyen un conector para extraer esta información. De la forma directa es que ustedes, que conocen su sistema, nosotros a través le exponemos un web service para que ustedes nos entreguen la información, nosotros venimos, la leemos, sacamos la información y la llevamos a nuestra plataforma FACT-E, y en esa plataforma FACT-E lo que hacemos es generar el XML dando cumplimiento a los anexos técnicos, y tanto tributarios como técnicos que pide la reglamentación, y hacemos la generación uno a uno de todos los documentos soportes de pago de nómina electrónica de cada uno de los beneficiarios que están en cada una de sus empresas. Se lo transmitimos a la DIAN a través de los web services dispuestos por la DIAN, a través de canales seguros FTP. Aquí hay mucha seguridad en el tema de la transmisión de la información. La DIAN los valida y los devuelve al empleador a través del proveedor tecnológico, como lo vimos en el modelo funcional anterior. Técnicamente eso es lo que va a suceder. ¿Ok? El proceso de habilitación. Anteriormente en el cronograma de fechas hablamos de la habilitación. Miren, el proceso de habilitación es un proceso importante. Quizás diría yo que es el más importante antes de la obligatoriedad, pues porque si yo no surto este proceso y no paso las pruebas, eso es un set de pruebas, es un examen. Si yo no paso ahí, yo no puedo empezar a cumplir la obligatoriedad. Entonces, en mi opinión y la recomendación es que el horizonte de tiempo no lo vean en la obligatoriedad, no lo vean en julio, no lo vean en agosto, no lo vean en septiembre. El horizonte de tiempo, la fecha objetivo debería ser 31 de mayo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que estar habilitado, si no, no puedo cumplir. Muy bien, esa habilitación pues hay que registrarse en el sistema de facturación dentro del cual se encuentra un aplicativito o un botoncito de nómina electrónica. En el mismo CIE vamos a entrar por el módulo de factura electrónica de la página de la DIAN y ahí al lado va a aparecer seguramente una pestaña donde va a aparecer nómina electrónica y en nómina o documento de soporte de pago de nómina electrónica, y es allí donde vamos a entrar a surtir todos los efectos de habilitación. Como les digo, nosotros tenemos la experiencia, tengo un grupo de implementadores con mucha experiencia y bastante grande, los cuales los llevan de la mano y le ayudan a hacer ese trámite. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer los proveedores tecnológicos, tienen que hacerlo ustedes, porque nos van a pedir una clave de acceso a la DIAN, nos van a pedir una clave del representante legal, de la empresa como tal, unos datos muy particulares de la compañía que solo ustedes lo saben. Pero nosotros conocemos el método, entonces hacemos un muy buen equipo de trabajo, nosotros explicándole el método y la experiencia que tenemos y las lecciones aprendidas que hemos tenido, y ustedes pues con el conocimiento de todos sus datos que son relevantes y confidenciales solo para ustedes. Debemos iniciar las pruebas, como les decía, debemos demostrar que el software que tenemos para cumplir con esta obligatoriedad está funcionando, y si pasamos las pruebas pues prácticamente quedamos habilitados. Como lo dice en el numeral 3.4, una vez se encuentre en estado habilitado, automáticamente migrará a producción. Aquí es importante y me voy a atrever a resaltar esta partecita aquí que hay que tener muy presente, automáticamente. Por favor, recordemos que cuando hablamos de automáticamente, nosotros vamos a quedar de una en producción y entramos a la obligatoriedad. Entonces, ahí es donde deben de tener el acompañamiento de un proveedor tecnológico que conozca la expresión y la experiencia y las lecciones aprendidas. La validación. Miren, para el caso de la nómina de la factura electrónica, cuando uno emita la factura electrónica que es en línea, se va a la DIAN, estoy generando mi factura, se va a la DIAN la valida, devuelve un QR y automáticamente en cuestión de segundos le llega otra vez al obligado a emitir factura electrónica, al que está vendiendo, y la factura se genera una representación gráfica y se genera el XML que se le va al adquirente que compra. Eso es en línea. Y la DIAN puede rechazar ese documento, y si lo rechaza, usted no podría entregárselo al cliente hasta que la factura electrónica esté validada. Para el caso de la DIAN, aunque no es precisamente en línea, digámoslo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No es cuando yo esté liquidando mi nómina o cuando yo esté generando mi transmisión, sino que dentro de los 10 días, cuando yo lo envío, la DIAN me va a validar, pero inmediatamente me va a responder. O sea, si yo lo presento
Si yo presento mi documento de soporte de pago de nómina electrónica del mes de enero y lo presenté el 8 de febrero, pues como estoy dentro de los términos, que son 10 días, yo lo presenté, la DIAN inmediatamente, el mismo 8 de febrero, e inmediatamente me está devolviendo, me está diciendo, este documento está válido, está ok, o tiene errores, o corríjalo, etc. Si hay algunos errores dentro del documento, pues ahí tendremos que hacer la nota de ajuste del documento de soporte de pago de nómina electrónica para corregir ese documento. Nosotros nos hemos considerado algunos aspectos relevantes de la norma, los hemos extraído y hemos considerado que se deben tener en cuenta, por ejemplo, la periodicidad, tener en cuenta que es mensual y que es de acumulado del mes anterior, pues para que nos vamos programando. ¿Por qué? Porque ya dentro de los procesos de nómina no solamente vamos a hablar de que ya liquidé la nómina en la primera quincena, la segunda quincena, ya hice mi liquidación de seguridad social, ya hice mis pagos respectivos. ¿Se acuerdan que ese era el procesito de nómina y uno ya listo, terminé? Y descanso unos 2 días y arranco otra vez con la otra quincena. Pues aquí van a tener una carguita adicional, que es generar el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Es decir, la seguridad social en las compañías, algunas se les vence el primer día hábil, otras el tercer día hábil, otro el sexto día hábil, etc. Y asimismo los departamentos de nómina se van programando esas actividades. Pues incluyan esta más, incluyan dentro de su proceso o flujo de trabajo una actividad más que tienen que hacer dentro de los 10 primeros días. En mi opinión, no dentro de los 10, yo lo haría dentro de los 5 primeros días. ¿Por qué? Porque dentro de los 5 primeros días yo me preparo, organizo, reviso, concilio con contabilidad, que la sumatoria de todo esto me dio y que la contabilidad está perfecta. O sea, lo que yo le voy a reportar a la DIAN, estoy seguro que la contabilidad está contabilizado para que no vamos a tener problemas posteriores. Es mejor ir conciliando mensual que conciliar 2, 3, 6 meses, porque cuando ustedes tengan una diferencia no la encuentra nadie, sin saber en qué mes fue, de qué persona, de qué documento, etc. Entonces, esa actividad van a tener que realizarla adicionalmente en los departamentos de nómina. Bueno, señores, estamos en el día 5 del mes siguiente, nos toca generar el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Bueno, hacen el proceso que tengan que hacer, el PRO tecnológico lo revisa, lo valida, el PRO tecnológico como mis papeles con su responsabilidad en calidad de servicio, pues primero lo va a validar. Él no va a coger esa información y se la va a mandar a la DIAN porque si tenemos problemas, pues la DIAN no la va a rechazar. Nosotros, dentro de nuestro proceso estandarizado que tenemos de calidad, hacemos todo lo que la DIAN hace, lo vamos a hacer nosotros. Pero lo vamos a hacer usted conmigo. Es decir, en nuestra casa. Que si tenemos errores lo podemos corregir, ajustamos, pero cuando salga la DIAN, eso ya debe ir completamente depurado y limpio. Entonces, esa actividad, por favor, ténganla en cuenta con el tema de la periodicidad. El código único, pues, importante conocerlo, que ese documento cuando vaya a la DIAN y tiene que ir con el CUNE, que se genera a través del XMN con el PRO tecnológico. Y pues considerar que cuando las empresas tengan un PRO tecnológico, pues deben garantizar que este PRO tecnológico esté habilitado previamente a la DIAN, que es un proceso que dispapeles, como todos los demás PROs tecnológicos, tenemos que surtir. Y hasta este momento nadie está habilitado, nadie, en temas de nómina electrónica. Estamos listos, nosotros tenemos el desarrollo, ya tenemos el manual de integración para entregárselo a nuestros clientes, ya tenemos un cronograma de actividades de implementación con nuestra gerente de implementaciones, tenemos nuestros analistas de implementación asignándoles a cada una de las compañías que ya han cerrado el negocio con nosotros. Le hemos venido dándole unas charlas desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista, hemos hecho pruebas de concepto técnicas con los ingenieros técnicos de cada uno de nuestros clientes para que vayan entendiendo. Le hemos compartido un JSON con la estructura de los anexos técnicos. Hemos venido adelantando trabajo y estamos listos. Apenas la DIAN abra la puerta de set de pruebas para los proveedores tecnológicos y que se habiliten, estamos ahí en la pole position. Entonces, la invitación es ir trabajando, no dejen para lo último. Sea que escojan a Dispapeles, o sea que escojan a cualquier proveedor tecnológico, o que nos vamos en una alianza bien estratégica con Contactamos, donde ustedes salgan beneficiados, no solamente en temas técnicos, sino en temas de asesoría, como por supuesto estamos listos y prestos para acompañarlos, pues pueden contar con nosotros, pero no lo dejen para lo último. Es hora de que vayan tomando decisiones, vayan a sus empresas, lleven esto a sus comités de compras, a sus comités de abastecimiento, a sus comités financieros, a sus comités de presidencias, y hasta allá tienen que llegar. Expliquen la necesidad, expliquen la obligatoriedad y el riesgo que pueden incurrir las compañías al no cumplir con esta obligatoriedad.
Dentro de los aspectos relevantes, muy importante, que en el borrador no estaba, valga la aclaración, y salió ya en la resolución definitiva, y es un tema muy importante. Creería yo que es tal vez el más importante por fuera del tema tributario y del tema técnico. Es el tema de habeas data, es el tema de la seguridad de la información. En este proyecto ya oficializado salió énfasis en la ley 581 del 2012, que es especial eh, llamado a cumplir todo lo de las políticas de seguridad de la información, por el tema de habeas data. Y aquí me permito yo comentarles a ustedes que de Dispapeles hemos venido nosotros trabajando independientemente de los anexos técnicos con Dispapeles. Nuestros ingenieros, le he pedido yo que trabajemos un tema de seguridad de esa información, y como tal nosotros hemos trabajado una información encriptada de punta a punta. Trabajamos canales FTP muy seguros para recibir de parte de ustedes, para procesarla nosotros y para transmitir a la DIAN. Guardamos y trabajamos los datos de una manera cifrada. La información queda en una base de datos con seguridad, nadie puede entrar ahí. Recordemos que cuando yo voy a traer la data de ustedes, pues va a llegar de una manera encriptada, va a ser un lenguaje máquina, un XML, pero en algún momento ese XML tendrá que convertirse en una representación gráfica. ¿Por qué? Porque esa representación gráfica es la que me da la información de lo que yo transmití. Me explico, podemos generar un reporte de todos esos conceptos que usted enviaron para que el contabilidad esté seguro de que la sumatoria de todos está contabilizado. Son valores agregados que podemos hacerlo. Por mi experiencia como contralor y financiero en la compañía, sé qué tipo de controles se deben hacer en las compañías para efectos de cuando entregamos información a stakeholders externos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, toda esa experiencia la he transmitido a mis ingenieros, y mis ingenieros están tratando de armar una forma encriptada, cifrada de toda esta información, pero como está tan encriptada y cifrada y en lenguaje máquina, pues en algún momento las áreas funcionales como impuesto y contabilidad tendrán que saber qué se fue. Pues podemos generar unos reportes sin tener expresamente el NID la cédula del presidente de la compañía o el gerente de la compañía o de los empleados, para que nadie se dé cuenta cuánto está ganando uno o cuánto está ganando otro, o que un empleado está embargado o que tiene problemas, etcétera, porque aquí raya un poquito la dignidad de la persona. Entonces el tema de la seguridad de la información, el cumplimiento de las data es supremamente relevante en este compromiso que tenemos los proveedores tecnológicos para manejar esa data y transmitirla a la DIAN. Pueden contar con nosotros, que hemos trabajado adicionalmente al cumplimiento tributario y técnico, hemos trabajado el tema de Veas Data. Además, porque somos una empresa muy seria, llevamos 50 años en el mercado, tenemos cualquier cantidad de contratos con el Estado, con empresas privadas grandes, entidades financieras, del sector salud, el sector de retail, etcétera. Siempre hemos tenido unos contratos bastante relevantes económicos, y eso ha hecho que Dispapel esté preparada para eso. Entonces, la invitación es que si sus proveedores tecnológicos que ustedes contraten no tienen un tema de seguridad de Veas Data, exíjanselo, porque pueden generar grandes problemas no solamente para ustedes como compañía, sino para ellos también, por el tema de las sanciones que son altamente onerosas en este tema. El contenedor electrónico, pues es simplemente para que conozcamos, es el famoso attached document. En el contenedor simplemente va contenido encriptado y toda la información de lo que nosotros estamos transmitiendo a la DIAN y que la DIAN nos está devolviendo. La novedad reportada dentro del periodo, pues un elemento que permite informar los eventos que están pasando sobre nómina electrónica. Entonces, ahí tiene que ver mucho, tener mucho cuidado con las novedades que se reportan desde las áreas funcionales a las áreas de nómina, que las novedades estén completas, estén bien detalladas, estén bien cuantificadas y bien reguladas y bien aplicadas con la ley, porque si no están bien aplicadas, cuando lleguen a nómina, pues se van a ir mal de nómina, y de nómina se va a ir mal a la DIAN, se van a ir mal a la contabilidad, y resulta que podemos tener una cantidad de errores en diferentes procesos que generan un riesgo alto para la compañía desde el punto de vista de multas o desconocimiento de costos y gastos. Como la información electrónica que la DIAN exige, tanto de declaraciones de renta como factura electrónica y como de información exógena y demás, todos los documentos o transmisión electrónica están susceptibles de tener alguna anomalía, algún incidente que nos impida cumplirlo. Entonces, para eso la DIAN, dentro de la resolución, también hace énfasis a la contingencia.
Recordemos que en factura electrónica también tenemos nosotros una parte de contingencia que cuando no podemos nosotros transmitir la factura electrónica por cualquier impedimento técnico, ya sea de la empresa que emite la factura o el proveedor tecnológico o de la DIAN, automáticamente entran con un formulario manual de contingencia, pero en todo caso deben dar cumplimiento a la normatividad comercial del Código de Comercio y tributaria de que si yo estoy en un establecimiento de comercio ofreciendo bienes y servicios que estoy transmitiendo el derecho a la propiedad, pues tengo que entregar una factura. So pena de ser cerrado el establecimiento como una sanción por no entregar factura. Eso es para la factura. Entonces a veces me decía la gente, pero en nómina electrónica, si entramos en contingencia, ¿yo tengo que hacer algo manual? No, no. La contingencia aplica de la siguiente manera. Primero que todo, yo tengo 10 días para presentar mis documentos de soporte de pago de nómina electrónica del mes anterior. O sea, si en esos 10 días, si yo voy en el día 8, el día 9 y veo que tengo problemas, pues yo debo notificar a la DIAN, yo como empresa, notificar a la DIAN para que inmediatamente entro en contingencia y le digo a la DIAN, estoy en contingencia, pero tengo que notificar antes del 10º día, porque el 10º día ya es demasiado tarde. Si yo el 11 le comento a la DIAN que entro en contingencia, ya es demasiado tarde. Tengo que hacerlo antes del día 10, ¿de acuerdo? Una vez entre en contingencia, nosotros tenemos posteriormente, después de que restablezcamos esa contingencia, entonces nosotros tenemos 48 horas para transmitir esa contingencia, ese documento de soporte de pago de nómina electrónica a la DIAN, ¿de acuerdo? Entonces, tengámoslo muy presente, por favor, que ese documento soporte de pago de nómina electrónica podemos tener un periodo de contingencia el cual podemos cumplir dentro de las 48 horas cuando restablezcamos nuestro incidente. Información oficial de contingencia, en este momento lo vimos de cara a la DIAN, pero también puede ocurrir de cara al empleador o de cara al proveedor tecnológico. Es decir, hay que considerar que la contingencia se puede presentar de las dos formas, por parte de la DIAN y por parte del empleador o proveedor tecnológico. Cuando es por parte de la DIAN, pues la DIAN sencillamente, seguramente nos va a dar algún comunicado, va a decir que está en contingencia o nos va a notificar. Pero cuando es por parte del empleador o del proveedor tecnológico, es conveniente, ninguna parte dice que mandemos una carta y por alguien me decía, no, pero es que ninguna parte dice que nosotros tenemos que notificar a la DIAN. Mi recomendación es que sí lo hagamos, porque en factura electrónica nos pasó mucho por la experiencia que tuvimos. Es bueno notificar a la DIAN que yo entré en contingencia, pues para tener un argumento, un soporte en un momento determinado y que la DIAN no me vaya a cuestionar mi cumplimiento posterior a la fecha que le correspondía. Bueno, mi querido Andrés, antes de comentarles un poquito de Dispapeles, tengo unos 3 slides que por favor me permitan para hablarles de Dispapeles como proveedor tecnológico, de su experiencia y de los productos que tenemos y de la capacidad de Dispapeles, al ser una empresa certificada con 27001, 9001, etcétera. Tengo 3 slides al final para presentarles. Quisiera saber si tenemos algunas preguntas respecto a toda esta normatividad de la resolución 013 y el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Sí, Henry, justamente hay 2 preguntas que se repiten muchas veces. La primera de ellas es, para los casos donde yo no he empleado directo con contrato laboral, sino que tengo personas naturales con contratos de prestaciones de servicios, ¿debo hacer algún reporte dentro de esta nómina electrónica? No, si estamos hablando del sector privado, recordemos que la norma es muy enfática donde dice que debe haber una relación contractual laboral. Es decir, yo debo considerar que esa persona que está contratando los servicios conmigo debe ser un empleado, es una relación laboral sobre la cual yo voy a pagar una seguridad social, voy a hacer unas retenciones en la fuente laborales, ¿sí? No de servicios. En ese momento sí me corresponde, de lo contrario no, porque pueden haber asesores, ¿no? Pueden haber asesores que me prestan algún tipo de asesoría o contable o de mercadeo y ellos me pasan una cuenta de cobro que no deberían presentar cuenta de cobro, deben presentar factura electrónica si están obligados, pero si no están obligados a emitir factura electrónica por cualquier motivo y ellos pasan una cuenta de cobro, la empresa que contrata con ellos, que son personas que no están obligadas a emitir factura electrónica, la empresa que los contrata debe hacer el documento de soporte contable para deducir sus costos y gastos.
Pero en todo caso la respuesta es no. Si son asesores independientes o servicios independientes, no debo reportarlo. Tiene que existir una relación contractual laboral en el sector Ok, privado. perfecto. Perfecto. Dame un segundo que mi internet está un poco. Tenemos varias se está preguntas recuperando. Bueno, y Sí, otra de las pero preguntas quieren que muchas veces me estaban formulando las personas en el chat es: ¿qué se hace con las novedades de nómina que normalmente son deducciones? Por ejemplo, una suspensión disciplinaria o un permiso no remunerado o una incapacidad, por ejemplo, ¿cómo se reporta? Ese tipo de ausentismos pues no generan un espacio en el reporte de la nómina donde habitualmente el devengado no tiene sino la suma de horas trabajadas, pero no es normal que una persona tenga una deducción por un permiso no remunerado. Simplemente lo que hace es que no se le paga el valor completo de las horas de la quincena, por ejemplo. No sé si me hice entender. Sí, Andrés, entendido. Miren, hay que considerar, y allí es donde nosotros debemos establecer unas políticas y procedimientos en nuestras compañías que estén bien documentados. No puede ser que en algún momento una persona que llegó a trabajar la nómina lo haga de una forma, luego se fue esta persona y llegó una nueva y lo hizo de otra forma, porque puede comprometer a la compañía. Dentro de los anexos técnicos se deben reportar todos los devengos y deducciones que aparezcan. Es decir, si yo, Henry Barco, tuve un permiso no remunerado y en mi nómina me lo colocan como devengo y luego me lo colocan como deducción, tengo que reportarlo, porque ahí claritamente la norma dice, los anexos técnicos, todos los devengos y las deducciones, todos los conceptos que yo registre allí debo colocarlos. Respecto a las incapacidades, también hay en los anexos técnicos hay una explicación de que cuántos días tuvo de incapacidad el empleado y quién lo pagó, en este caso, si fue a cargo de la empresa empleadora. Entonces, miren, en resumen, todo lo que yo liquide en mi nómina, todo debe ser susceptible de transmitirse a través del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Hay unos conceptos o unos campos adicionales que no son obligatorios que también se pueden transmitir y uno los puede transmitir dentro del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, la invitación es, si yo no estoy obligado, si no me están obligando a emitir ciertos conceptos dentro del documento de soporte de pago de nómina electrónica, ¿por qué hacerlo? Para comprometer a la compañía de pronto para que me hagan un requerimiento. Evaluemos cuál es la obligatoriedad que me exige a mí el anexo técnico de la norma y demos cumplimiento a eso. Si adicionalmente yo quiero seguir trabajando unos conceptos que son de carácter informativo, pues debo tener claro por qué son informativos y en un momento determinado que me vayan a una revisión, saber soportarlo y explicar por qué los tengo como informativos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Henry. Yo, Hay una tercera que me pareció muy interesante aclarar. En los reportes que yo haré a la DIAN mensualmente, se crea un único documento para entregar a la DIAN con todas las novedades de los empleados de la empresa. Es decir, si tengo 100, voy a reportar los 100 en un solo documento. O por el contrario, voy a tener 100 documentos que van a la DIAN y luego me devuelven 100 comprobantes. tal cual como por la segunda opción. Es decir, como lo explicaba en el modelo funcional, recuerdan que había 1, 2, 3 y N, y también había un 1, 2, 3 XML y N. Se debe emitir un documento soporte de pago de nómina electrónica por cada empleado. Es decir, si son 100 empleados, son 100 documentos soporte de pago de nómina electrónica que tengo que transmitir. Cuando se refiere a acumulado, es acumulado de la información del señor empleado. Es decir, de Henry. Si Henry le liquidaron vacaciones, como le explicaba en el ejemplo, primera quincena, segunda quincena, a Henry le van a acumular todos esos devengos, todas esas deducciones, y al mes siguiente va a transmitir un documento de Henry, pero va a transmitir otro de Andrés, va a transmitir otro de Verónica, va a transmitir otro de María del Carmen, etc. Si son 100 empleados, 100 documentos de soporte de pago de nómina electrónica. Y este proceso, a ver si lo entiendo bien,
Dispapeles lo tiene preparado para que cuando la empresa reporte, la firma electrónica de la empresa se haga en todos los documentos al enviarse, ¿cierto? Tal cual, así como sucede con factura electrónica, así es. Claro, porque cada uno de ellos, perdón Andrés, cada uno de ellos debe garantizar la autenticidad y la integridad de los datos, cada uno. Y el no repudio de ese documento cuando lo transmitimos a la DIAN. Entonces cada uno debe llevar su firma digital o electrónica. Ok, bueno. Andrés, si me permites 5 minuticos, quiero para toda la audiencia, y me disculpan, sé que es un webinar, queríamos compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos, pero quiero hablarles de Dispapeles. Nosotros tenemos una solución de nómina electrónica, como lo tenemos para factura electrónica, documento de soporte contable. Por favor, tengan en cuenta ese documento que la gente no le está parando bolas, y la resolución 012 salió el 11 de febrero, y el anexo técnico también, de tal manera que esa obligatoriedad de ese documento empieza el 1 de julio. Todos estamos concentrados en factura electrónica, en nómina electrónica, pero no están cayendo en cuenta en el documento de soporte contable, y ese entra a regir a partir del 1 de julio, y es electrónico también. Entonces, pues, tras el éxito, como lo decíamos, de la factura electrónica de la DIAN, en la cual Dispapeles ha sido un fiel partícipe en los pilotos y demás, pues salió la resolución 013, la cual de antemano ya veníamos nosotros estudiando en su borrador, y finalmente cuando ya sale el proyecto final, pues estamos listos como proveedor tecnológico autorizado por la DIAN para prestarles este servicio de solución de nómina electrónica. Bueno, pero ¿quién es Dispapeles? Miren, Dispapeles es una empresa que lleva 50 años en Colombia, es una empresa del sector real que nació con comercialización de grandes marcas, tenemos planta de producción, tenemos muchos canales y varias unidades estratégicas de negocio. Dentro de esa unidad está la de colaboración electrónica, que es la que lidero con un grupo grande. Somos alrededor de unas 90 personas. Miren, no somos un por tecnológico. En Dispapeles somos muchos, somos alrededor más de 1000 colaboradores, pero mi área de colaboración electrónica, que es la que tenemos y ponemos a disposición de nuestros clientes, somos alrededor de 90 funcionarios, en las cuales esta unidad de negocio ha venido creando una evolución en Dispapeles con un futuro digital. Y es así como nosotros hemos incursionado, no solamente como proveedor tecnológico, sino como una empresa de procesamiento de datos de hace bastante. Entonces queremos ser una empresa que ayude a nuestros clientes a afrontar este futuro digital, a evolucionar, llevarlos de la mano. Tenemos muchos clientes de muchos años que han venido con nosotros creciendo en los diferentes productos, pero estamos aquí para decirles: cuenten con nosotros, no están solos, vamos a evolucionar y vamos a coger ese futuro digital juntos. ¿Quién es Dispapeles? Mire, es una compañía de 50 años, lo reitero, eso nos garantiza una estabilidad en Colombia. Es una empresa que estamos muy bien constituida, estamos en las 20 principales ciudades del país. Tenemos más de 70.000 metros cuadrados de infraestructura, porque tenemos planta de producción, plantas de centros de comercialización, puntos de venta, y adicionalmente pues la unidad de colaboración electrónica. Tenemos 25.000 clientes, de los cuales podemos tener alrededor de 15 a 20.000 activos de todas nuestras unidades de negocio en todo el país. Contamos con presencia en Centroamérica, también en Sudamérica, en Ecuador, solo para que lo tengan en cuenta, que es una empresa que también ha traspasado los límites nacionales, y somos una empresa que hemos logrado incursionar en otros mercados del exterior y nos ha ido muy bien. Tenemos más de 1000 empleados en Colombia, de esos pues contamos con 90 más o menos de colaboración electrónica. Tenemos 10 años en el proceso de BPO, pero BPO de cara a los procesos digitales, servicios de tecnología. Somos una compañía pionera en servicios de business processing, outsourcing, de operaciones en Colombia con procesamiento de data variable con entidades financieras, con las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando todas esos facturas o impuestos prediales, municipales, de vehículos que les llegan a ustedes, todo eso nosotros lo procesamos, esa data variable, y la imprimimos con altos volúmenes de impresión en 5 plantas que tenemos en todo el país dispuestas para procesar eso, y posteriormente fuimos migrando al tema electrónico. Atendemos en más de 400 municipios, es decir, estamos cubriendo casi el 85-90% de nuestro país, su gran mayoría de una manera indirecta. Es una empresa muy sólida económicamente, siempre aparecemos dentro de las 1000 empresas más grandes en Colombia, en las revistas Dinero, La República, Portafolio. Estamos más o menos entre el puesto 300, 400, de acuerdo con nuestras ventas. Somos una empresa que facturamos 400.000 millones de pesos anuales. Eso significa que tenemos un músculo financiero
para invertir en nuestros recursos, en nuestras capacitaciones, en nuestra evolución. Nuestra unidad de negocio, como les decía, pues nacimos con la industria gráfica hace muchos años, hace 50 años, con insumos para impresión offset, no solamente insumos, papeles, tintas, sino también equipos, grandes formatos. Incursionamos luego en comunicación visual, posteriormente entramos en la impresión digital sobre textil, procesos de sublimación, para el tema de publicidad. Entonces, por el otro lado está el mercadeo empresarial institucional, tenemos soluciones para grandes empresas de los diferentes sectores, sector salud, sector financiero, sector educativo, temas de higiénicos, papelería, usos de oficina. Ese mercado empresarial institucional también lo abarcamos. Y por supuesto, ahora entramos con la colaboración electrónica, que es el área que lideramos con mi gran equipo, en la que estamos evolucionando en Dispapeles, estamos teniendo un proceso, un futuro digital, como bien lo decíamos nosotros en nuestro slide de presentación de nuestra compañía. Y en eso tenemos los siguientes productos. La factura electrónica, que ya saben, llevamos 4 años, estamos dentro de los 3 primeros proveedores tecnológicos en Colombia. Según una información de la ANDI en una reunión con la DIAN el año pasado, estamos dentro de los 3 proveedores que más facturas hemos transmitido a la DIAN, más de 50 millones de facturas en el último año. En ese momento que hicieron la presentación, estamos transmitiendo alrededor de 10 millones de facturas mensuales, que es un buen volumen de transmisión a la DIAN de factura electrónica. Tenemos más de 1.500 clientes con nosotros en factura electrónica, que la gran mayoría de ellos ya se han venido con nosotros en nómina electrónica. Pues, ¿por qué? Porque creen en nuestro servicio, creen en nuestra calidad y en nuestro cumplimiento y en nuestra responsabilidad como proveedor tecnológico. Tenemos un flujo de proceso de recepción, nosotros llamamos módulo de recepción electrónico de factura electrónica, con un workflow de cuentas por pagar, en el cual hemos agilizado los procesos de cuentas por pagar en las compañías, los hemos vuelto más productivos, más automáticos y han generado mucho valor, considerando la experiencia de la estructura del XML que tenemos. Tenemos una alianza con una pasarela de pagos que es Paymentes, en la cual nosotros le estamos brindando a nuestros clientes de factura electrónica un servicio de botón de pagos para que sus adquirentes paguen sus facturas a través de esta pasarela de pagos, llámese por botón PSE o a través de las franquicias Visa, Mastercard o las diferentes adquirencias que contraten las empresas. Tenemos la nómina electrónica, que es el producto que nos trae a nuestra charla el día de hoy. Como lo ven, tenemos toda la experiencia, el conocimiento y las ganas de poder acompañarlos en ese proceso. Tenemos el documento de soporte contable, que es un documento, como les decía, que no le estamos parando bolas, pero el 1 de julio todas las compañías van a estar corriendo a implementarlo. Tenemos el factoring electrónico, parece mentira, pero hay empresas que están haciendo factoring, tal vez sus áreas de tesorería lo hacen y ustedes no se dan cuenta. El confirming, la triangulación, todo ese tipo de negociaciones de factura que anteriormente se hacía a través de contratos de cesión de derechos económicos, porque la factura electrónica hasta que sale el decreto 1154 ya se pone en circulación como título de valor. Anteriormente no era título de valor porque no estaba respaldado por una normatividad del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces anteriormente se tomaba una representación gráfica que era impresa. Recordemos que la factura electrónica no es la impresión, es el XML. La impresión es una representación gráfica, es el lenguaje máquina, y esa representación gráfica pues la estaban utilizando para hacer endosos, pero amparados con un contrato de cesión de derechos económicos. Cuando entre el factoring electrónico, eso va a desaparecer y todo tiene que ser electrónico a través de los registros de eventos en el RADIAM. Tenemos el procesamiento de datos, como les decía, nosotros tomamos data variable de las grandes empresas que hacen grandes volúmenes de información, como las entidades financieras con los extractos bancarios, las empresas de servicios públicos domiciliarios con sus grandes volúmenes de facturas de servicios públicos, que son documentos equivalentes. Todo eso lo hacemos y pues vamos a tener un mix de productos entre envíos electrónicos a través de SMS, a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos o de una manera física, pues para aquellas empresas que todavía tienen su obligatoriedad de entregar los documentos físicos. Esa es nuestra unidad de colaboración electrónica que lideramos con nuestro equipo y ponemos al servicio y disposición de todos ustedes. Créanme que ustedes pueden llevar esta información a su compañía y pueden generar mucho valor a través de este producto tecnológico que ponen a disposición. Como les decía, miren, Dispapeles es un producto tecnológico certificado con 9001, no solamente como las unidades de negocio de Dispapeles, sino todo el proceso de tecnología en Dispapeles está certificado con 9001. Garantizamos unos
altos estándares de los procesos, bien documentados, unas correctas segregaciones de funciones, unas correctas aplicaciones de las manuales de funciones de nuestros ingenieros y de nuestros analistas de implementaciones y de calidad. También contamos con la certificación 27001, que es clave e importante para un proveedor tecnológico que no les garantice a usted una certificación de 27001, creo que están en riesgo, no solamente por tener el diploma y mostrar que tenemos esa certificación, no, sino porque en realidad la norma exige unos procesos, unas seguridades físicas y lógicas que hacen mucho sentido para aquellos proveedores tecnológicos que prestamos este tipo de servicios. Pueden contar con la experiencia, la calidad del servicio y el cumplimiento de dispapeles y el acompañamiento y asesoramiento que todas las empresas contribuyentes en Colombia requieren, porque como lo decía en el primer slide, esto es un proceso que hay que verlo de una manera sistémica en las compañías, no se puede ir atomizado con responsabilidades. No me queda más sino que agradecerles, y si tienen algunas otras preguntas, creo que todavía nos quedan como unos 5 minuticos. Andrés, tú me dirás, y si continuamos con preguntas. Preguntas hay muchas, Henry, y yo estaba pensando más bien hacerles una propuesta distinta. A los que tengo el nombre por aquí, tratar de buscarlos en el registro y compartir la pregunta con el equipo de Dispapeles para que los contacten directamente y les respondan, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos si acaso. La otra sería hablar con mi equipo de trabajo para hacer un formulario, compartirnos el correo electrónico de las personas que asistieron y a través de ese formulario, pues, hacer las preguntas y trasladarlas a ustedes, Henry, para que ya cada una de las preguntas se vaya dirigida la respuesta a la persona que la formuló. Y ustedes pues tendrían que contactarlos para resolver sus dudas. Perfecto. ¿Les parece eso? No hay ningún inconveniente, estamos prestos. Listo, entonces yo creo que es la mejor forma para poder organizarnos, porque hay muchísimas dudas y pues no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, en cuanto a la presentación, ya está. Sí, ya terminamos. Queremos dar las gracias a todos. De verdad que estamos muy felices de poder participar con ustedes y compartir un rato súper agradable en la mañana de hoy. Pues, con todos los temas que Henry tiene a su cargo, no se nos hizo nada complicado. Y pues solo nos queda invitarlos. Queremos que vayan un momentito a nuestra página web, consulten sobre nuestros servicios, sepan que estamos aquí, que nos estamos preparando. Nuestra meta es inclusive estar listos, de ser posible, durante el mes de marzo, para que en abril ya estemos haciendo las pruebas que se correspondan para la implementación de este proceso. Pueden saber un poquito más de Contactamos en la página web www.contactamos.com.co y buscarnos en LinkedIn como Contactamos SAS. Allí van a poder encontrar artículos de interés, temas relacionados con nuestros aliados y todo lo que pues, hemos preparado día a día para ustedes. No les queda otra sino agradecerles. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos, pónganse en contacto. Pues ya tienen nuestro correo electrónico, ya tienen nuestra página web y pues dentro de poco hablaremos. Muchas gracias, Henry, por tu compañía, por tu experiencia, por tu comentario, por tus recomendaciones y esperamos que nos podamos sentar otra vez a hacer este tipo de cosas para nuestros clientes. Andrés, muchas gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Quedamos prestos a apoyarlos en lo que necesiten. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Dispapeles, ahí vamos a encontrar los diferentes productos de colaboración electrónica, nómina, factura electrónica, documento de soporte. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram. Pueden consultar nuestro micrositio de facturación electrónica, facturaelectronicadispapeles.com. Y nada, en cualquier parte de Dispapeles nos van a encontrar en cualquier ciudad. Estamos en
en todas las principales ciudades van a haber algunos camiones de Dispapeles con nuestra publicidad de factura electrónica. Pueden tomar esos teléfonos, pueden tomar el PBX de nosotros, pueden entrar a nuestra página o a nuestro micrositio. Los vamos a atender directamente a través de un WhatsApp o a través de un especialista de colaboración electrónica que está dispuesto a atenderlos. Muchas gracias a todos y espero haberles aportado un poquito sobre este tema a sus compañeros. Bueno, muchas gracias de verdad a ti por acompañarnos, muchas gracias a todos los participantes, porque pues ahorita ya nos quedan cada vez menos, pero llegamos a ser 190 personas. Qué gran noticia, qué gran noticia. Súper, súper genial. Entonces, cualquier cosa, de verdad, Henry, contactamos a la orden. Nos vemos en la próxima ocasión. A todos los participantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y estamos en conversaciones, ¿vale? Ok, hasta pronto, un placer.